Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a tener un estudio muy bonito y es denominado el nacimiento de Jesús. Te invito a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia y porque tu fidelidad es grande. En esta hermosa mañana te suplicamos que tu bendición, protección y cobertura sea sobre toda tu creación, particularmente que bendigas a todo tu pueblo el que está pasando por alguna tribulación. Señor, da fortaleza a los doctores, enfermeras y todos aquellos que participan en el cuidado de los enfermos. Dale, Señor, también fortaleza a las familias que están atravesando por situaciones difíciles, pero por favor, al mismo tiempo te queremos suplicar que recibas nuestra gratitud porque sabemos que tú sigues obrando en medio de todas las circunstancias, que el poder infinito de tu Espíritu Santo nos permita asomarnos a estudiar tu palabra y deleitarnos en ella. Gracias por todas las cosas que has hecho, gracias por todas las cosas que harás, todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y vamos al punto número 1, que es denominado la realidad del nacimiento de Jesús. Bueno, y comenzamos de esta forma. ¿Y por qué hablar de la realidad? Porque nuestro Señor Jesucristo efectivamente nació en un tiempo y un espacio aquí en la tierra y vino a impactar al mundo, por supuesto, vino a traer salvación y vida eterna, pero un punto muy importante es que esto fue algo real, es decir, no es solamente algo que se piense que fue de manera eh, de forma solo como un ejemplo o solo como una manera de decirlo, no, fue una realidad. Así es que la propia palabra de nuestro Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 1, de los versículos 19 en adelante, da eh, testimonio puntual de que esto sucedió. Y dice que el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María, y empieza a contar todo lo que ha acontecido y empieza a decir que cómo se desarrollan los hechos. Pero fíjate, una cosa muy importante es que eh, en el punto del nacimiento de Jesús es tan trascendente porque es precisamente el cumplimiento que Dios estaría presente con su pueblo. Era una promesa que se había hecho desde los profetas, Dios presente con su pueblo. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, también el Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, es Cristo Jesús naciendo, es Dios mismo en medio de su pueblo. ¡Qué maravilla! Jesús, entonces, es Dios mismo habitando y conviviendo con el pueblo que él ya había escogido.
Entonces, aquí lo que podemos ver nosotros es que la historia de Jesús, la Navidad, el nacimiento de Jesús, es algo, no sé si te ha pasado, pero a veces creo que lo hemos dicho tantas y tantas veces que ya lo decimos de corrido, pero si nos detenemos un poquito y vemos lo fuerte, lo trascendente de la obra de Dios al nacer y encarnarse en un niño que iba a nacer y que iba a crecer, posteriormente llegar a la cruz, morir y resucitar. Pero es Dios presente aquí con nosotros. Fíjate que hay un dato muy interesante acerca de esta hermosa realidad y entendemos nosotros que cuando María ya se casa, se va a casar primero con José, ella había concebido del Espíritu Santo, es decir, ella ya venía embarazada. Así es que José hizo lo que el ángel le indicó. Y entre las cosas que le indicó el ángel, por supuesto que se casara con María, pero también algo muy interesante. ¿Sí te has dado cuenta que los padres son los que tienen el privilegio de ponerle el nombre a sus hijos? ¿Te has dado cuenta? Es así, ¿no? Entonces, si te fijas, un dato interesante es que el ángel le dijo precisamente a José que cuál iba a ser el nombre de Jesús. Es decir, cuando le dijo que iba a ser Emanuel, Dios con nosotros, ahí es donde se entiende claramente que es el Padre celestial de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. Es aquí donde es algo tan fuerte y tan importante. La Navidad no solamente significa el nacimiento de un niño, la Navidad significa el nacimiento de Dios encarnado en un niño. Si te cuesta trabajo creerlo, entonces quiere decir que no hemos todavía, no nos, no nos termina de caer la idea central de la Navidad. Es Dios mismo viniendo, tomando la iniciativa, humillándose, este Dios eterno, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, en un pequeño cuerpo vulnerable, terrenalmente hablando, pero al mismo tiempo cumpliendo la promesa que había hecho en el pasado a los profetas, la realidad del nacimiento de Jesús. Y ahora vamos al punto número 2, el propósito del nacimiento de Jesús. Bueno, hay una idea central en la Biblia y hay un hilo conductor desde el Génesis hasta el último libro, que es el Apocalipsis, un hilo conductor que es el propio Señor Jesucristo, es decir, esto gira alrededor de él y es una historia de amor y de reconciliación. Aquí nosotros podemos entender que el nacimiento de Jesús o el propósito del nacimiento del niño Jesús fue precisamente el cumplimiento de todo aquello que se había estado mencionando a lo largo de la palabra con respecto a lo que iba a venir. Es decir, que Dios iba a habitar con su pueblo, es decir, que Dios vino para estar con nosotros. Y aquí es una bonita reflexión. ¿Cómo, cómo, uh, cómo concibes tú a este Dios eterno soberano? ¿Lo concibes? ¿Tienes esta idea que es un ser infinito, alejado, lejano, al que solamente podemos aspirar a llamarle eventualmente, pero que existe por su propia grandeza, existe una distancia muy grande entre nosotros? Bueno, pues el propósito del nacimiento de Jesús fue que nosotros recibimos esta, esta relación cercana por iniciativa de Dios a través del propio nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él no es alguien que esté retirado o lejano, es decir, es alguien que desea estar con nosotros. Igual, así lo podemos entender desde que en la Biblia lo mencionan en el Antiguo Testamento. Hay símbolos y señales con Abraham, con
Moisés, con Elías, con Isaías, y todos ellos se asombraban de Dios y adoraban como al Dios omnipotente. Bueno, de este Dios es el que estamos hablando. Así es que nosotros somos muy afortunados por haber eh, eh, recibido de parte de la iniciativa de Dios esta cercanía, este propósito de cercanía de Dios para con nosotros. Si tú revisas los salmos, desde el Salmo 1, el Salmo 119, y hay muchos de ellos que nos señalan o nos invitan a que nos sintonicemos en disfrutar más de la presencia de Dios en nosotros. Bueno, pues eso es, la presencia de Dios con nosotros es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús está con nosotros, es el propósito. Y en medio de estas situaciones tan complicadas por las que hemos atravesado, recordar que en medio de todo, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue gobernando y su propósito sigue vigente. Hoy es un buen día para escuchar una excelente y buena noticia. No sé tú, pero a mí me encanta saber y recordar que Dios nos tiene una consideración tan grande que envió a su Hijo Jesús a nacer y estar aquí con nosotros. Y estamos llegando ahora al punto número 3, que es denominado el resultado del nacimiento de Jesús. Y hay varias cosas que quisiéramos subrayar. Ojalá que Dios te permita, por medio de su Espíritu Santo, bueno, a nosotros, a ti y a mí, volvernos a maravillar de esta noticia tan hermosa. ¿Por qué? Porque podemos entender que precisamente lo que estaba sucediendo en el contexto de cuando el Señor iba a nacer es que José, por ejemplo, fue avisado por el ángel de las cosas que estaban pasando. Y José tuvo, movido por Dios, que dar ese paso de fe y ese paso de convicción. Y así tal cual lo dijo el ángel, él recibió a María, la tomó por esposa, a pesar de que ella venía ya estaba concibiendo en su vientre por medio del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. De parte de José es un dato muy interesante. Por supuesto que habla de valor. Y eso también, el Señor, en medio de todo esto, el estar alrededor, conocer, tener una relación con Dios, también nos eleva el verdadero valor. Y el valor aquí, ¿cuál fue? Que José hizo lo que el ángel le indicó. Seguramente que si alguien se hubiera enterado, si lo hubiera dicho, si algún vecino, si le hubiera pedido consejo a un vecino tal cual, hubiera dicho, ¿sabes qué? No lo hagas, ¿por qué vas a hacer esto? Tú te mereces otras cosas. Pero él siguió el consejo del ángel, porque el ángel dio el mensaje de parte de Dios. Es decir, el mejor mensaje que podemos recibir en esta Navidad es el mensaje de Dios, es el mensaje de paz y de reconciliación, es el mensaje en donde todos tenemos un lugar, porque ese lugar ha sido preparado por Dios para que nosotros tengamos un acercamiento con Él. Así es que, muy bien, María, por supuesto que también hace lo correcto, hace lo propio, movida por Dios. No es para nada poca cosa, está hablando del cumplimiento de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, que una virgen concebiría y daría a luz. Eso es lo que estaba pasando con María. Por eso también es tan hermoso y siempre es una historia tan bonita pensar en María, pensar en José, pero centralmente pensar en Jesucristo, en este niño que vino a nacer con estos padres que obedecieron la voluntad de Dios. Maravilloso, maravilloso. Pero el centro de esta Navidad, el centro de este nacimiento, no son ninguno de los que están alrededor. Es el centro, el propio Señor Jesucristo. Así es que esto es lo que nosotros debemos de tener, que el resultado del nacimiento de Jesús
es un resultado de reconciliación, de entrega, pero también es un resultado de valentía, es decir, dar los pasos en la dirección correcta en Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver también cómo cuando el Señor va y empieza un poquito más adelante, cuando ya empieza su ministerio y empieza a llamar a sus discípulos, bueno, pues ahí en Mateo 16, capítulo 16, versículo 24, dice que si alguien quiere ser mi discípulo, o si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es decir, la cruz también acompaña en todo momento a eh, el nacimiento, desde el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarnos y a todo su pueblo de todos sus pecados. A eso vino el Señor Jesucristo. A mí me resulta, leí por ahí en una ocasión un tema muy interesante, refiriéndose al pesebre donde nació Jesús, ¿no? Y es decir, el pesebre de madera, ¿no? El pesebre de madera. Así que también apuntando hacia la cruz. Desde que el Señor nace, Él nace con un propósito. Él nace con el propósito de venir a salvarnos. El reino de los cielos se ha acercado, decía el Señor Jesucristo. La buena nueva de salvación, la buena noticia de salvación. Hay oportunidad en medio de la adversidad y de las circunstancias que nos distraen de esta relación con Dios. Hay reconciliación en Jesucristo. La cruz del Calvario es el punto donde Cristo Jesús culmina esta obra redentora, y esta obra nace de la propia idea de este Dios amoroso y misericordioso. Pero necesitamos reconocer que nosotros le hemos ofendido. Hemos ofendido a Dios cada vez que hemos tratado de resolver las cosas con nuestro propio criterio, bajo nuestro propio consejo. Hemos ofendido a Dios cuando hemos creído en la mentira de Satanás, que nos ha dicho que nosotros no ocupamos de Dios porque han de ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Ese es desde el Génesis. Nosotros hemos fallado al Señor porque aún con el puro pensamiento ya también le hemos ofendido. Así es que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante la maravilla de la obra redentora de Jesucristo, al nacer, hecho un bebé indefenso terrenalmente hablando, pero siendo Dios mismo, conviviendo y estando con su pueblo, creciendo, haciendo posteriormente los milagros, dando señales, haciendo señales y prodigios. Y finalmente, repito, acercándose, llegando a la cruz, morir en la cruz, resucitar y salir victorioso. La Navidad es victoria, es en Cristo Jesús. Así es que yo te invito para que no perdamos el centro de esta Navidad, porque precisamente el nacimiento de Jesús es la Navidad. Esa es la historia central en lo que nosotros deberíamos de estar concentrados. Dios te bendiga.